Voy a empezar a compartir también a pantalla uno. Vale. Entonces, antes de empezar oficialmente, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún tema? Uy, que esto se me abre. He perdido el chat ahora mismo. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que queráis tratar? Os leo en el chat. Pues si hay algo, os digo ahora un poco los títulos. De hecho, igual empiezo por ahí. Como titulares, la semana pasada, el viernes, entregasteis el ejercicio, la actividad uno. Lo estoy corrigiendo. La idea es, quiero subir todas las notas a la vez. Entonces, simplemente que sepáis, pues que seguramente lleguen todas a la vez, así que esperad un poco de margen. Desde hoy tenemos dos, o sea, desde la semana pasada son 3 semanas, así que desde este fin de son 2 semanas de margen. Así que pensad que llegará hacia Navidad la nota. No sé qué día voy a hacer el submit y qué día os va a llegar, pero para que no estéis esperando este lunes, este martes, ya os adelanto que no. Así que son muchos trabajos y como os decía, quiero que todo se haga a la vez. Entonces, eso, un par de semanas más va a ser lo esperado. Y así ya os relajáis. Cosas sobre el ejercicio. Tendremos una clase dedicada a repasar el ejercicio y a ver un poco todo todo lo que se pedía, cuáles son los fallos típicos, todo eso lo haremos. Sí, ¿cómo iniciar clase? ¿Por qué dice estamos en clase? No sé por qué preguntas eso, José. Pero sí, ahora os comento lo del horario igual. Pero sí, la clase ha empezado, que yo sepa, esto está empezado. Entonces, en cuanto a eso, las notas os van a llegar, por ahora lo que les habrá llegado es a las personas que no han entregado, les habrá llegado una nota. Así que eso es lo único, que saquéis un cero, básicamente. Lo demás os llegará todo junto. Tema de horarios. Hemos estado cambiando, pues porque mi vida a veces es un poco caótica y no he podido mantener siempre lo del jueves. La idea es que el horario oficial es los jueves, creo que es a esta hora, incluso una hora más tarde. Veremos cada semana. Como luego se graban, pues si podéis ir, genial. Pero estáis viendo que estoy cambiando mucho a viernes porque el jueves siempre me pilla viajando. Entonces, pues eso, por ahora está siendo mucho viernes. La semana que viene va a ser el lunes. Entonces también era el hueco que había, porque claro, como tenéis más clases, hay que buscar huecos que tengáis libres y va a ser el lunes. Entonces la de hoy y la del lunes van a quedarse súper a la vez, pero bueno, ha sido justo, va a ser el lunes la última clase antes de Navidad, que eso también os lo quería decir. La semana que viene es la última clase, es la última semana de clase, por tanto la clase que tendremos el 15 empezando con el tema 6 va a ser, va a ser la última clase antes de Navidad. Luego ya volveremos la semana del 5 tendremos clase como el 8 o sea, el 8 si no hay ningún cambio. Así que con esto, no sé si hay dudas de temas de horarios, de tema de lo de la actividad, algo así logístico. Por si acaso dejo algo de margen, por si hay algo. Parece que no, pero creo que tampoco puedo ver si estáis escribiendo. Si hay algo, ahora vuelvo. Vale, importante. En cuanto al tema 5 de esta clase yo creo que no lo ha reportado nadie, pero de otras clases nos han reportado que hay un error en el PDF, en los apuntes. Entonces, como no podemos, ahora voy a esa pregunta, como no podemos cambiarlo en tiempo real lo de los apuntes, he subido, para que sepáis, lo tengáis ubicado, a la parte de la documentación, tema 5 bis. De hecho, igual debería ponerle un 0,6 porque es la clase 6. Pero bueno, y este tema es el PDF, o sea, no son las diapositivas, por eso también quería dejarlo con un nombre un poco diferente, pero es el tema 5 que os descargáis desde la parte de la documentación de la asignatura, o sea, o sea, de todo el temario oficial, y este ya con los dibujos, o sea, con los diagramas actualizados, porque ha habido un error de imprimir y nos han imprimido ciertas gráficas. Entonces, nunca nos había pasado antes, es la primera vez, entonces, bueno, la solución ha sido que los profes lo hemos subido a documentación y os avisamos de que esto es así. Así que con esto respondo a una duda que hay en el chat. La siguiente es individual también, que es el laboratorio, y la última es grupal.
Lo que pasa con el laboratorio es que tendremos una clase dedicada al laboratorio. La vais a poder empezar de forma grupal. Incluso hay a veces que hay grupos que la terminan en clase y es grupal. Os contaré cómo es la entrega grupal o lo que sea. Por defecto es individual. Eso, aunque luego lleva confusión porque empezamos en clase todos juntos y tal. Y la última es grupal seguro. De hecho, para eso hay ya grupos predefinidos. Y eso es seguro grupal. Así que Jimmy, estás en lo cierto, te diría en general. Aunque eso, lo del laboratorio es individual, pero con cierto matiz que ya veremos. Así que con esto, vale, entiendo que no hay ninguna otra pregunta. Empezamos. El tema 5. ¿Dónde estamos? También entiendo que más o menos seguimos las clases. Pero la promoción semanal es importante que sepáis en qué punto nos encontramos. Entonces, estamos ya en la semana 6, perdón, en la clase 6 y tenéis aquí el problema que vamos a tratar. Estamos con el tema 5. O sea, ahí veremos, en la clase 6 se ve solo el tema 5. El tema 6 se ve en dos clases. Entonces, la clase 7 y la 8 también para que vayáis poniéndole un poco de forma, veremos el tema 6. Así ya con eso terminaremos el bloque 2. Entonces, bueno, para que veáis un poco. La 7 y la 8 vienen no, la 7 el lunes que viene y la 8 en enero. Así que para que lo ubiquéis. Sí, ya lo veremos, pero sí que están ya predefinidos. David, sí. Vale. Así que con esto empezamos con análisis semántico. Como siempre, en unir tenemos el problema del día o que estamos intentando resolver. Entonces, lo que trataremos hoy es cómo representar la semántica de las palabras y realizar razonamientos. ¿Qué queremos? Queremos entender cómo representar el significado de las palabras. Hasta ahora no nos hemos metido en eso, o sea, en cómo representar el significado de las palabras, incluso de las oraciones, y más allá, hacer razonamientos con ello, ¿no? Hasta ahora nos hemos centrado en analizar cada palabra cuando hacíamos el análisis morfológico o morfosintáctico. Después, analizar la sintaxis, que lo vimos la semana pasada, hacíamos estos árboles donde veíamos la función de las diferentes partes de una oración. Pero ahora ya nos metemos con significado. De hecho, en las tres siguientes clases, el tema 5 y el tema 6, hablamos de significado y hablamos de semántica en ese sentido. Entonces, ¿nosotros qué queremos conseguir en esta asignatura? Pues primero, en general, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, queremos que los ordenadores o los sistemas no se entiendan, ¿no? Y dentro de ahí, lo que tiene que ver más con semántica es poder transmitir suficiente contexto para evitar ambigüedades, ¿no? Para que nos entiendan y poder evitar ambigüedades. Hoy no hablaremos de ambigüedades como tal, igual lo menciono en un momento, pero ya en las dos siguientes clases hablaremos de cómo desambiguar y cómo jugar en ese sentido con el significado. Hoy hablaremos más de razonamiento, o sea, de cómo, teniendo en cuenta esa semántica de las palabras, podemos razonar. Entonces, aquí la gran pregunta es que si la IA razona o no razona, que esto ha sido un debate que sigue muy, muy abierto. Entonces, eso, hoy lo que veremos es muy básico, aplicar la matemática y la lógica para poder hacer razonamientos. Entonces, es una forma, o sea, vemos la forma en la que podemos representar el significado y poder razonar con ella. Entonces veremos lógicas de primer orden, lógicas descriptivas y ese tipo de representaciones del significado. Con esto, a ver si esto nos suena. ¿Sabemos qué es una ontología? A ver si alguien la sabe, con o sin ayuda, lo que sea, a ver si en el chat lo ponemos. Una ontología, ¿Significado de las palabras? ¿vale? Un poco más, igual. Bien, ¿tiene que ver con significar las palabras? ¿Qué más? Ah, bueno, hay una mano, Ángel, si quieres. Si no, lo ponéis en el chat. Hola, Sí. yo creo que es algo que lo damos por hecho, ¿no? Una consecuencia que es implícita. ¿Por qué lo dices? ¿O qué sentido crees que debería tener en este caso, en procesamiento de lenguaje natural eso? ¿Por qué lo Sí, es dices? como, no sé, como algo que
Que sucede, si es que sucede, es una verdad, por así decirlo, como veíamos en otras clases, como lógica de predicados y todo eso. Vale, no estamos buscando justo esto. Podría ir por ahí. Es más, según estoy viendo ahí en el chat, lo que dice Ana al final. O sea, que no sé si lo ha copiado de algún sitio o es por conocimiento, pero va por ahí, una estructura para representar el conocimiento. Entonces, nos ayuda, la ontología es una representación formal del conjunto de conceptos dentro de un dominio y cómo se relacionan estos conceptos. Entonces, al final es una manera estructurada de poder organizar el conocimiento. ¿Sí? Y por eso tiene que ver un poco con lo que vamos a hacer hoy, que es poder ayudar a las máquinas a entender lo que estamos diciendo y sobre todo poder hacer razonamientos, poder, sí, de cierta forma razonar sobre el conocimiento. Por ejemplo, nos suena de si llueve la calle se moja, no ha llovido, la calle no está mojada, ¿no? Esto nos puede sonar, este tipo de lógica booleana, ¿no? Una deducción, básicamente. Entonces, es inferir algo, entonces tenemos ciertos facts y podemos inferir cierto acontecimiento o cierta consecuencia en base a eso, ¿no? Entonces, de esta forma podemos, eso, entender de cierta forma el significado y hacer este tipo de razonamientos. ¿Qué vamos a ver hoy? Antes de nada os digo que lo estábamos debatiendo la semana pasada o a principios de esta, no sé cuándo ha sido, los profesores. Tenemos unanimidad que este es el tema que menos nos gusta. Entonces, por ahí también podéis hacer vosotros vuestro propio razonamiento de la importancia que damos a este tema. Así lo dejo. Se está grabando, pero también por ayudaros. Igual que os dije en temas anteriores que era muy importante CKI, que era muy importante Viterbi. Bueno, ha habido cosillas que he dicho que han sido especialmente muy importantes, ¿no? Este, os digo que tenemos unanimidad, que es el tema que menos nos gusta, incluso seguramente cambie bastante. Entonces, bueno, así me quedo más tranquila diciéndolo para que no le demos tampoco tantas vueltas. Entonces, lo que haremos hoy la utilidad del análisis semántico y luego cómo representar el significado. Aquí veremos dos formas, las lógicas descriptivas y las lógicas de primer orden. Empezaremos con lógicas descriptivas por ser más simples, como veremos, pero es verdad que en los apuntes se le da mucha más importancia a las lógicas de primer orden, que son más complejas y permiten mucha más representación. Entonces, eso, un poco para que sepamos cómo utilizar cada una. Hoy también os haré alusión a un vídeo que explica un poco el proceso de cómo hacer algo que veremos, que es básicamente el análisis semántico dirigido por la sintaxis, que está ahí en la agenda. Pero eso, demos una importancia relativa a muchas cosas. El tema es que entendamos más a rasgos generales todos los conceptos y la razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, hasta ahora diría que hemos añadido una especie de metadatos, hemos podido analizar el lenguaje a nivel, como decía, morfológico, morfosintáctico y el último día sintáctico. Hemos hablado de corpus, de cómo tener un corpus etiquetado y cómo poder aprender desde ese corpus. Hoy lo que entraremos en cómo poder operar con el significado de esa oración, ¿no? Una vez que tenemos una oración analizada, cómo ver lo que significa y cómo hacer operaciones con el significado. Para eso va a haber un primer paso súper clave, que es representar el significado de una forma formal, ¿no? O sea, sí, de una forma, con una representación formal. Por eso hablaremos de las lógicas descriptivas y las lógicas de primer orden. Entonces, en cuanto a por qué hablamos de esto, ¿no? Pensemos que estamos hablando de otra vez de ordenadores o de máquinas y queremos que procesen texto para que puedan trabajar con ese texto, ¿no? Entonces, es importante para que nos puedan entender, es poder transicionar de un texto libre, aquí es mítico texto en latín que se suele poner para estos casos, cómo poder representarlo de cierta forma, veremos cuáles son esas formas, para poder eso, operar con ello para poder entender las relaciones, para poder sacar conclusiones, inferir, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos texto en lenguaje natural, lo queremos organizar, una forma puede ser un grafo, que es el que aparece ahí en la diapositiva,
y en base a Los modelos de ese IA. modelo. Espera, que voy a mutear. Ah, vale, ya no, creo que, vale. Y en base a ese modelo sacamos conclusiones. Pensamos que tenemos una base de datos con un montón de textos de, pues eso, pensemos en noticias o en eventos o lo que sea, para poder entender lo que de verdad hay metida en esa base de datos, en ese texto libre, podríamos construir un grafo donde podríamos tener personas, lugares, eventos y sacar relaciones entre ellas para así entender de verdad lo que ha pasado entre eso, todos esos eventos, todos esos lugares, personas, lo que sea, ¿no? Entonces, un grafo yo creo que es la forma más simple en la que podemos entender en lo que supone organizar la información para poder hacer esas operaciones lógicas. ¿Cómo lo representamos? Hemos hablado de grafo, ¿no? Que siguen esas redes semánticas, pero puede haber otras. Eso, primero, características. Necesitamos estos formalismos que puedan representar la información, que tengan ciertas características. Verificable. Aquí hablamos de explicabilidad, que igual os suena también de inteligencia artificial en general, la parte de explicabilidad, que podamos mapear la salida con el origen, ¿no? Que siempre tengamos eso, que podamos verificar en la fuente por qué estoy, o sea, diciendo eso, ¿no? Que lo podamos revertir y sepamos por qué estamos poniendo lo que estamos poniendo. Inequívoca. Entonces, simplemente que sea eso, pues que de un trozo de texto, de un texto dado, tenga siempre como output un formalismo en concreto, incluso viceversa, ¿no? Y que no dé pie a ambigüedades, aunque en las siguientes dos clases hablaremos de ambigüedades. Por ahora, nuestro objetivo es que no haya ambigüedades, ¿no? Por tanto, hablamos de que sean inequívocas. Después, que sea expresiva. Entonces, el lenguaje que tenemos es expresivo de por sí, hay muchas variantes de texto, hay muchas formas de decir las cosas, entonces cuanto más podamos recoger dentro de esos formalismos, pues mejor, ¿no? Porque nuestro lenguaje está pensado para que podamos expresar pues mucha complejidad, ¿no? Ahí también tenemos que andar un poco en equilibrio de no añadir demasiada complejidad, porque si no veremos que llegará un punto en que nos va a poder petar la cabeza porque no somos capaces de representar lo que queremos decir con este tipo o sea, de formalismos, ¿no? Puede que eso, que tengamos que simplificar ciertas cosas y no lleguemos a representar todo. Pero bueno, la idea es que sea lo más expresiva posible para no perder información. Y luego permitir inferencia de conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, no quiere decir que razone o que descubra cosas nuevas de por sí, pero sí que donde haya conocimiento implícito pueda sacar conocimiento explícito, ¿no? Entonces, es más eso. Si yo digo que Pedro es hijo de Miguel y Martín es hijo de Pedro, pues yo podré, o sea, y Miguel es hijo de Pedro, no, me he liado, Martín es hijo de Pedro, eso es implícito que Martín es abuelo, o sea, Miguel es abuelo de Martín. Yo qué sé, pues si hacemos un árbol, ¿no? Poder inferir una relación que no estaba escrita, pero en base a las otras dos puedo inferir. Entonces, no lo tenía como tal, pero sí que con el conocimiento que tengo lo puedo sacar, ¿no? En cuanto a cómo podemos representar esto, o qué tipo de representación vamos a usar, lo que vamos a ver son lógicas de primer orden y lógicas descriptivas. De hecho, empezaremos por lógicas o sea, descriptivas. Hay otras, pues como pueden ser los grafos, etcétera. En los apuntes se comenta un poco por si queréis leer, pero nos vamos a centrar sobre todo en lógicas de primer orden y en las descriptivas, que es lo que os pedimos. Con esto. Empezamos con lógicas o sea, descriptivas. Como os decía, las lógicas de primer orden son las que se les da más importancia en los apuntes. Em, es verdad que pueden abarcar mucho más y pueden expresar muchas más cosas, pero es mucho más sencillo entender las lógicas descriptivas primero. Entonces, diría que es lo mismo lo que vamos a hacer, pero es más fácil empezar con las descriptivas. Entonces, en clase lo hemos decidido dar de esta forma. Al final es eso, pues, simplificar un poco y empezar con las lógicas o sea, descriptivas. Las características son comunes. Normalmente tenemos conceptos, que son clases y objetos. Aquí, si estáis acostumbrados a la programación orientada a objetos, como puede ser Java o puede ser .NET o lo que sea, eh, estaréis acostumbrados a clases y las instancias que son los objetos, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en ese tipo o sea,
o sea, representación, que serán los conceptos para nosotros. Después tenemos los axiomas. Entonces, para nosotros, todo el conocimiento que tenemos se despliega en axiomas. Al final es verdad y no lo vamos a discutir, ¿no? Entonces, partimos de esas axiomas. Tenemos propiedades, que son los que describen cosas sobre los conceptos que hemos dicho, que son esas clases y los objetos. Y luego son capaces, o sea, como característica también, de inferir nuevo conocimiento a partir de esos axiomas, ¿no? Entonces somos capaces de hacer razonamientos sobre estos conceptos. Entonces sacar al final cláusulas que no estaban dadas, como antes el que os decía, el de hay dos padres y al final hay una relación de abuelos que se puede inferir. Con esto, decir antes de nada, vamos a ver ciertos ejemplos de formalismos, pero hay una forma única, ¿no? Esto es como lo que os decía, si pensamos en programación orientada a objetos, hablamos de variables, por ejemplo. Entonces, no hay una forma única de generar variables, sino es tener un criterio común y de esa forma seremos capaces de poder ver las representaciones y tener no sé, cierto sentido, cierta lógica dentro o sea, de eso, o sea, de ese formalismo, ¿no? Entonces, no hay una forma, os vamos a hacer unas propuestas o una forma en la que podríamos representar esto. Entonces, vamos a hablar del Attribute Concept Language. Entonces, aquí puede que este tipo de representación ya nos suene. Entonces, al final el ALC nos permite representar conceptos mediante operadores lógicos. O sea, al final estamos aplicando lógica porque queremos hacer razonamientos. Entonces, tendríamos el símbolo de negación. Voy a hacer igual más zoom aquí, a ver si puedo. Tendríamos este, no sé si puedo hacer point, puntero láser. Ah, no, no me deja. Bueno, tendríamos este, que es el símbolo de negación, por ejemplo. Este, el que está justo antes, es el de unión. Este son para todo, que igual sí que os suena, si venís del mundo de la informática, seguro. Y la E, que es la E al revés, el epsilon, que es existe. ¿Sí? Entonces, de esta forma podríamos representar pues, los ejemplos que aparecen aquí, ¿no? Conjunto de animales que no son carnívoros, pues los podríamos representar de esta forma utilizando eso, el ALC en este caso. Ahí. Em, si hablamos de individuos cuyos hijos son exclusivamente humanos, pues tendríamos aquí una propuesta o la forma en la que lo representaríamos. Y la última, individuos que viven al menos en un bosque, pues lo tendríamos aquí, ¿no? Eh, entonces, hablaremos de web semántica. Lo que se quiso hacer con esto es, alrededor del 2006 o de la primera década de los 2000, la web estaba cogiendo cierto boom y lo que se quiso hacer es añadir cierta estructura dentro de la web para de esta forma poder, con el conocimiento que estábamos describiendo, poder hacer esos razonamientos, ¿no? Entonces aquí hablamos de DBpedia, por ejemplo, donde no es Wikipedia, pero se parece, se cogió todo el conocimiento, o sea, es como una Wikipedia que recoge todo el conocimiento, pero en un formato en el que yo puedo hacer consultas, por ejemplo, en SQL o en lenguaje parecido a SQL, ¿no? Entonces, escoger todo el conocimiento y poder hacer consultas sobre ello, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué? O sea, el propósito de todo esto, que los conceptos nos tienen que sonar, los nombres nos tienen que sonar, pero la idea es poder recopilar todo el conocimiento, representarlo de una forma en la que yo luego pueda operar con todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso, que tengamos como ese concepto entendido. En este caso hablamos de tripletas. Cuando hablamos de las lógicas descriptivas, hablamos de tripletas. Básicamente, las lógicas descriptivas se construyen a base de tres elementos, por eso decimos tripletas: sujeto, verbo y objeto. Entonces, de esa forma podemos ir generando todo ese, o como representando todo ese conocimiento. Este es un ejemplo tontísimo, pero donde vemos que tenemos a una persona que es Francisco Ibáñez, que de hecho está representada de dos formas con dos URIs diferentes, que aquí un poco
la unión entre ellos equivale a. Entonces yo puedo representar a Francisco Ibáñez así o así. ¿Y qué pasa con Francisco Ibáñez? Pues podríamos de aquí decir que Francisco Ibáñez es una persona, por ejemplo, porque esto se refiere a persona. ¿Qué más? Podemos también decir que Francisco Ibáñez es el creador de, esto es Mortadelo Filemón, que no sé si os suena, los cómics, ¿no? Que a su vez puede tener un título que es hay un título, hay un cómic en concreto que escribió Francisco Ibáñez que es El sulfato atómico. ¿Sí? Entonces, es una representación muy, muy simple de cómo voy yo añadiendo todo este conocimiento. Pensad que esto es una parte muy, muy, muy pequeña, pues la idea es que, bueno, pues todo el conocimiento, por ejemplo, de Wikipedia, estuviese representada de esta forma, ¿no? De hecho, este ejercicio se hizo, está ahí el estudio, con el origen de Wikipedia, eso, y se fue poniendo un poco todo esto, ¿no? Entonces, veis aquí de qué forma tan, bueno, sencilla y simplificada en realidad vamos metiendo todo el conocimiento. Con esto, ¿cuáles son las típicas dos operaciones que hacemos con lógicas descriptivas? La idea es inferir nuevo conocimiento. Entonces, hacemos sobre todo dos operaciones computacionales. Una es la subsunción. Esto aplica a las categorías o a los conceptos. Entonces, al final quiere decir que si una categoría es un subconjunto, o sea, o es una subcategoría de otra, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de autor, es un subconjunto de la categoría persona. O perro pertenece a la categoría mamífero, que a su vez pertenece a la categoría animal, por ejemplo. Entonces, voy con la subsunción, voy generando esa jerarquía de categorías. Eh, Esto, si volvemos otra vez a la programación orientada a objetos, se hace mucho, ¿no? Voy heredando las características de una categoría que es superior y de esa forma, pues voy heredando esos atributos, ¿no? O sea, a la hora de programar es la forma más eficiente de hacer todo esto. Nos ahorramos, pues, bastante lógica. Y luego está la clasificación, que esto aplica a individuos como tal y entonces al final se trata de ver si un individuo pertenece a una categoría, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, Francisco Ibáñez, que era una persona en concreto, pertenece a la categoría de personas. Podemos decir a su vez que pertenece a la categoría de autor. Entonces, eso, al final es un individuo que puede ser persona, a qué categoría pertenece. Entonces, la subsunción que aplica categorías y la clasificación que aplica a los individuos. Hemos visto las tripletas y cómo se representa esto con lógicas descriptivas. Si hablamos de lógica de primer orden, que como os decía, esta es la que aparece en los apuntes. Entonces, una lógica de primer orden es capaz de representar una tripleta, pero también cosas muchísimo más complejas. Eso, porque es mucho más expresiva y más compleja que la lógica descriptiva, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es generar reglas que nos permitan, o nuestro objetivo es que esas máquinas nos entiendan, ¿no? Mediante formalizar el idioma, que esas máquinas nos entiendan, ¿no? Entonces, es generar esos formalismos y esas reglas para que lo puedan entender. Como os decía antes, no hay una forma concreta de hacerlo. O sea, es verdad que el lenguaje es fijo, pero después, pues, como pasa en programación, las variables que genere o los nombres que le ponga o lo que sea son diferentes, ¿no? Eso no es lo que aporta a todo esto. O sea, es simplemente una identificación para que después la máquina lo entienda. Pero el nombre que le pongamos van a ser, o sea, va a ser independiente, me parece como que es arbitrario. O sea, ahí ya va a estar un poco en nuestro tejado. Por ejemplo, si decimos, o sea, aquí, eso, estamos aplicando pura álgebra a todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para representar que Luis es profesor, podríamos decir profesor Luis, aquí.
Si quisiéramos decir que Luis es profesor de Jorge, pues podríamos representarlo, por ejemplo, así, ya con una función, y aquí ponemos Luis y Jorge, ¿no? Esto es arbitrario. Yo he decidido representarlo de esta forma, ¿no? Si decimos que Luis es profesor de Jorge, incluso podríamos hacerlo de esta forma, y esto sería de Juan también, ¿no? O sea, Luis es profesor de Jorge y además es profesor de Juan, ¿sí? Entonces, bueno, vemos aquí este símbolo que significa agrupación. Aquí hay alguno más. En este caso, todos los alumnos serían personas. O sea, al final es para todo X, que X sea un alumno, X es una persona. ¿Sí? Por esto ya empieza a hacerse un poco más complejo. Y la de abajo, que sería que existe un profesor que es una persona. Entonces aquí ya utilizamos este símbolo. Entonces existe un X, que X es un profesor y ese X es una persona o es de tipo persona. Con esto, igual importante que tengamos en cuenta diferentes tipos de ejemplos para conectivas, constantes, variables. Entonces, las conectivas tenemos aquí y o y unión. eh, o sea, es al final unión o intersección. Después el para todo y el existe, que decíamos, o sea, todos son o existe alguno que. Después constantes, puede ser ahí lo que queramos, o sea, puede ser algo concreto como puede ser Juan, o puede ser una variable que después lo sustituimos por otra cosa. Y aquí, bueno, algunos más predicados, funciones, todo esto lo podemos crear como nosotros queramos. O sea, es subjetivo y es como nosotros queramos montar. Ahora veremos también algún ejemplo. Entonces, en esto lo que vamos a hacer es, vamos a representar o vamos a transformar una oración en lenguaje natural, o sea, del lenguaje natural a una representación formal que represente su semántica, con dos ideas. Entonces, la forma en la que vamos a representarlo va a ser con lógicas descriptivas y las lógicas de primer orden, y veremos cómo esto después, o cómo extraer todo esto y cómo irlo representando. En cuanto a métodos, vamos a hablar del principio de composición, que de esto hablamos en el tema 1, con un ejemplo, de hecho, muy, muy simple. Veremos ahora si tiene sentido y cómo lo podemos tunear o qué vuelta más le podemos dar. Y la hipótesis rule-to-rule, que después también veremos, que es el objetivo final que vamos a ver hoy. Entonces, principio de composición. Si volvemos al tema 1 donde vimos esto de forma súper introductoria, decíamos aquí de que el significado de una oración se constituye a partir del significado de sus partes. Veíamos algún ejemplo, ¿no? Pero igual ahora le podemos dar una vuelta. De hecho, ya en su momento veíamos que puede que para según qué cosa no fuese necesario, ¿no? Entonces, no vale con agrupar todos los significados para sacar el significado completo, sino que puede que, o seguramente, el orden influya. Entonces, ya no decimos que el significado simplemente cumple ese principio de composición, sino que además el orden, las relaciones y la agrupación de esas palabras influye, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta toda esa parte. Un ejemplo tonto que va a salir también varias veces. No es lo mismo que María, o sea, no es lo mismo María ama a Pablo, o Pedro ama a María o Pedro María ama a, que eso veremos que incluso no va a ser ni válido, ¿no? Entonces, el orden va a importar para de verdad entender, ¿no? Quién ama a quién en este caso, por ejemplo. Por tanto, ¿esto qué nos dice? Pues que si no nos queremos basar simplemente en el principio de composición como tal, sino que hay un orden y esas relaciones entre palabras que influyen, tenemos que ir al paso previo em, que hicimos en la clase anterior, que es combinarlo con el análisis sintáctico, que es justo lo que me daba esa relación entre las diferentes partes de una oración, ¿no? Entonces, si lo combinamos, pues puede que entendamos ya María si hace la función del sintagma nominal o el sintagma verbal, o sea, podemos entender un poco dónde cae qué para saber, en este caso, como os decía, quién ama a qué.
O sea, aquí la gracia es que no es lo mismo María ama a Pedro que Pedro ama a María. O sea, es verdad que si lo decimos todo y añadimos un agregado, un y, es que los dos se aman, sí, como dice Omar. Pero la idea es que las oraciones, aunque tengan las mismas palabras, aunque involucren las mismas palabras, no significan lo mismo. ¿Sí? Entonces, si lo combinamos con un árbol sintáctico, como es este caso, podríamos tener en cuenta ya cómo se compone esa oración y ya ver, pues construir eso, en este caso, una representación de este tipo. Entonces, existe un evento de tipo amar, donde el amante es Pedro y la amada es María. ¿Sí? Entonces, de esta forma tendríamos el Pedro ama a María. Si tuviésemos una oración como la de antes, que es María ama a Pedro, en este caso el amante sería María y la amada, o sea, el amado sería Pedro. Entonces, aquí ya veis, de una forma mucho más igual terrenal, con una oración, cuál puede ser, otra vez esto puede ser porque es arbitrario y tenemos que decidir cómo hacerlo, ¿no? Pero cuál podría ser una representación formal de esta oración. Con esto, como os decía, igual ya dejamos el árbol un poco de lado, pero bueno, un poco o sea, lo que os decía, según cuál sea la oración, en este caso cuál sea el orden o cuál sea el análisis sintáctico que hayamos hecho, cambia esa representación. Y ese último ejemplo que poníamos, que siguen siendo las mismas palabras, pero en otro orden, no es válido, porque en este caso, en el análisis sintáctico, seguramente con las reglas del lenguaje no nos daría ningún árbol válido, ¿no? Entonces, con eso podemos también deducir pues, que no hay ningún significado válido para esa oración. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos hecho, en el tema anterior hemos construido una oración y con eso hemos representado la semántica o el significado de esa oración. Em, Pedro María ama a Pedro María ama. Sí, ese sí. Mira, ese sí. Habría que ver las reglas que tengamos, si volvemos otra vez al tema o sea, el tema anterior, donde teníamos ciertas reglas, o sea, gramaticales y había ciertos órdenes que no se permitían, ¿no? Pues estábamos en un ejercicio muy, muy simplificado. Pero si hay reglas que se están cumpliendo, por ejemplo, ese ejemplo podría valer. O sea, a nosotros no nos suena tan mal, así que seguramente combinando reglas, igual podríamos llegar a un árbol sintáctico válido. Buen punto, Henry. ¿Vale? Entonces ya vemos que el último no sería válido. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Primero análisis sintáctico y después hemos hecho esa representación semántica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eficientar un poco esto? Pues no hacemos primero el análisis sintáctico y luego el semántico, sino que lo hacemos en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es, y un poco el objetivo de todo esto, es eso, hacerlo en paralelo, extraer un árbol un árbol sintáctico que ya tenga anotaciones semánticas. Entonces, iremos aplicando regla por regla, por eso se llama rule to rule, todo lo que teníamos, pero ahora con esas anotaciones, como con esas etiquetas semánticas. Entonces, sobre lo que hicimos la clase anterior, añadimos algo más a esos árboles sintácticos. Entonces, esto no suena, o sea, tendríamos la gramática libre de contexto, pero lo que tenemos es con anotaciones, ¿no? Si quitamos las anotaciones, la semana pasada un poco lo hicimos con el algoritmo CKI, pues ahora lo que hacemos es añadir estas anotaciones semánticas. Veis aquí también una forma de poder representar, ¿no? Entonces, esta es una lambda, al final es una anotación lambda, es algo genérico que luego se puede concretar, se representa de esta forma. Yo aquí no me volvería muy loco como sugerencia, porque a veces pasamos demasiado tiempo en esto. O sea, mientras lo intentamos de forma genérica, no os volváis locos, igual que CKI y Viterbi, tiene que quedar súper claro, no me volvería tan loco en todas estas operaciones, ¿no? Pero bueno, la idea es que tengamos estas representaciones y podamos ahora, rule to rule, o sea, ir como representando todo esto y generando el árbol con esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí la representación semántica utilizando esos corchetes y podemos empezar a operar. ¿Cómo se hace esto? Pues primero asociamos las expresiones de cálculo a las reglas léxicas, ¿no?
Entonces, si solo tenemos aquí a la derecha uno, en este caso en la regla 2 se ve, en NP, creo que estoy señalando bien, simplemente es añadir aquí un np.sem. Esto tiene que ver con el significado semántico que o sea, queremos representar. En los casos que hay dos, lo que hacemos es aplicamos la semántica a uno de los constituyentes y el resto se añade como si fuese una función, de esta forma. Entonces, de esto la notación semántica va a ser esta. ¿Sí? Entonces, en las tres hemos hecho lo mismo, de la misma forma. Y con esto vamos a ir construyendo el árbol igual que lo hacíamos en el anterior tema, pero teniendo en cuenta todas estas anotaciones. Entonces, durante el árbol iremos generando esas anotaciones. Aquí partiremos de esta gramática libre de contexto que tenéis aquí arriba y analizaremos la frase Matías abrió un restaurante. La anterior vez lo hicimos con otra frase, ahora se hace con este. Esto hay que verlo despacio y hay que llegar a entenderlo, aunque sea entenderlo por encima. No os voy a decir tener que hacerlo vosotros, no es necesario hacer toda la parte de matemática ni nada, pero bueno, lo que os dejamos aquí es un vídeo donde justo hace todo este ejercicio de cómo va. De hecho, ahora yo creo que voy bien de tiempo al final. A menos que haya alguna otra pregunta, lo podemos empezar a hacer en clase. Entonces, en el vídeo se os explica con qué terminamos, cuál es la conclusión, que como os digo, aquí no os diría que lo hagáis por vuestra cuenta. Igual que os decía en las matrices de las probabilidades de transición, de emisión que lo hicierais, aquí no es tan necesario. Pero bueno, lo que vamos a terminar es con un análisis sintáctico y semántico en paralelo y tendremos un árbol de este tipo, donde tenemos todas las anotaciones y la representación de la oración que va a ser esta. Entonces, la idea es ir haciendo las operaciones en el árbol hasta llegar al top, que es la O, que esto ya lo hacíamos antes, y esta va a ser la anotación que represente al final el significado de esta oración. ¿Sí? Entonces, eso, existe un restaurante X que está abierto, la persona que abre es Matías y hay una cosa abierta que es ese, ¿sí? Entonces, pero igual vuelvo aquí. No sé si, es que no sé si va a haber algún tema de este o de algún otro. Os voy a subir a la parte de documentación las diapositivas con cada paso, pero lo mejor es que lo veamos justo en el vídeo y que vayáis parando y que vayáis viendo uno a uno cómo va haciendo cada una de las fases. Esto que lo llevo diciendo desde el principio. Bueno, voy a empezar como por inconveniente casi, ¿no? O sea, es complejo, es representar el significado, pero tiene su complejidad y eso también se puede traducir a la informática, que es que esto requiere mucho cómputo, el ir haciendo el análisis sintáctico y el semántico a la vez, pero a su vez es muy eficiente. Entonces, o sea, quita o invalida las ramas que no sean válidas. Si no va a ser válido sintácticamente, no me voy a hacer o no voy a analizar o sea, cómo representarlo semánticamente, ¿no? Voy justo solo eso, o sea, representando la semántica de las partes de oración, de los sintagmas que sean válidos. Y eso, y es eficiente también eso, porque hago dos análisis en un mismo cálculo en vez de hacerlo uno y después entero otro. Entonces eso, es eficiente, pero es muy complejo de construir también para un ordenador. Em, lo que quiere, voy a quitar esto de aquí. Lo que hemos visto, o nuestro objetivo era representar el significado de una oración, el significado semántico de una oración, para que un ordenador pueda hacer razonamientos sobre ella, ¿no? O poder operar sobre ello utilizando la álgebra, por ejemplo, pues para poder descubrir información o conocimiento que estaba implícito. Tenemos las lógicas descriptivas que nos ayudan a representar el significado con tripletas. Es el ejemplo simple que hemos visto del autor o del escritor. Y luego tenemos las lógicas de primer orden. Entonces esto ya sí que es más complejo y nos permite hacer en paralelo el análisis sintáctico, ese árbol,
con las anotaciones semánticas. Entonces ahí ya puedo tener esa representación del significado de una oración. Con esto, lo que veremos en la siguiente clase es cómo aplicar técnicas de desambiguación. Esto ya yo creo que va a ser un poco más terrenal y vamos a poder eso, hacer un ejercicio y tal de cómo. Y eso, como la ambigüedad es algo que ha estado en toda la asignatura presente, pues ya en las siguientes dos clases hablaremos eso, técnicas para poder desambiguar. Entonces, hoy hemos simplemente operado, pura matemática o lógica. Y la siguiente ya veremos, entraremos mucho más en lo que estamos diciendo, en ese significado, en cómo desambiguar diferentes acepciones, etcétera, que es el lunes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con todo esto. Como os digo, quedaos un poco en lo superficie, en lo superficial. Os he subido, pues los que os habéis incorporado un poco más tarde, aquí, no lo veía, en la parte de documentación. Hemos tenido unos problemas con los visuales que nos han reportado otros alumnos. Entonces, hay un tema 5 bis, que son los apuntes. Entonces, están ya actualizados con los diagramas o con las fotos. Y también tenéis un test. Os diría que esto a nivel teórico, solo. Entonces, eso. Yo os recomiendo el vídeo para que lo veáis ahí. No se os va a pedir esto de forma práctica. O sea, repito que lo anterior es súper importante, pero este no. Pero sí de forma teórica. Entonces, son conceptos. El test os ayuda un poco también a saber qué es lo que se os va a pedir y qué no. Y eso, la práctica es para que veáis un ejemplo real, pero no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí. No sé cómo lo veis. Yo os recomiendo, o sea, digo a Jimmy, os recomiendo el vídeo. Y ya veis un poco, pero no intentéis, no hace falta que hagáis el ejercicio vosotros, porque no vamos a pedir ese tipo de profundidad. Este tema, por eso, es el más raro y lo pedimos a nivel teórico. Y ya está. Y de verdad, hacedme caso. Si no, no diría esto. No, no vamos a ver nada de eso, Carlos. O sea, lo que estamos viendo, pues ejemplos como de Wikipedia, que al final es la forma en la que yo puedo programáticamente acceder al conocimiento y operar eso, con un lenguaje, eso, como puede ser SQL de consultas, poder operar con ello, pero ni siquiera lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Si no insistiría más, ¿eh? Pero no. Os recomiendo hacer el test. Sabéis que tenéis dos intentos y ya veis un poco por dónde van los tiros. Del examen ya hablaremos, pero de forma práctica seguro que no en el examen. Seguro que no. Teórica ya veremos, pues que en todo caso en formato test. Así que con los test que hagáis, eh, con las preguntas del tema, debería valer. Hemos terminado antes de lo que creía. Siempre tardo más en este tema. No sé por qué. Igual porque este año le daba aún menos importancia. Examen va todo, eso no os voy a negar. Pero las importancias, si nos hacéis caso, a todos los profes, os lo decimos por algo. Aunque ya haremos revisión de examen y todo eso. Pero bueno, este es un tema que está ahí un poco, que incluso lo estamos revisando. Así que, muy a nivel teórico, entender el objetivo de esto, que es que queremos operar con el lenguaje. Tenemos las lógicas descriptivas, tripletas, y las lógicas de primer orden, ¿no? Que son arbitrarias y voy representando con álgebra lo que significa eso, lo que está significando. Y la idea es hacer el análisis sintáctico y el semántico a la vez, eso porque es más eficiente en muchos sentidos. No, no.
Jimmy, pero porque no hace falta. O sea, pondremos el foco y vendrá el tema 8, por ejemplo, es muy potente. Entonces ahí ya pondremos más que mucho foco. Aquí no. O sea, muy a nivel teórico. Y si no os paso es porque no hace falta. Es mejor que invirtamos el tiempo en otro sitio. Estoy siendo como súper sincera. Así que el lunes volveremos, ya con un tema que tiene más importancia que este. O sea, ya la parte de ambigüedades y cómo ir desambiguando va a ser o sea, bastante relevante. Así que ahí ya ponemos foco. De este os recomiendo leeros el PDF, pues como en todo. O sea, creo que es importante que os lo leáis, que hagáis el test y luego que veáis el vídeo. Pero ni siquiera os pongáis papel y boli. No va a hacer falta. Leer un poco el vídeo para entender cómo va haciendo las operaciones en el árbol, palabra por palabra, y va aplicando las reglas y hasta ahí. O sea, serán unos 20 minutos de vídeo o algo así. Lo vemos y listo. Y de hecho, seguramente en el repaso ni vuelva a este tema cuando hagamos repaso de examen. Así que quede ahí, haced bien el test y eso, leeros el PDF y va a ser suficiente. Sí, obvio. Sí, voy. Que lo he puesto, luego os paso el PDF, estará para que cliquéis, ¿eh? Pero, a ver. Sí, debería haberlo pegado igual en el chat. Ahí, ahí está. Yo creo que podréis acceder. No creo que. Yo creo que los links estos funcionan bien. Sí, justo. Sí, y luego los de autoevaluación. O sea, luego los tenéis que hacer en la autoevaluación. Tiene un mínimo de porcentaje en la nota. Vamos, que los podéis hacer con apuntes. O sea, es más para vosotros autoevaluaros. Ahí ya cada uno, si lo quiere hacer como si fuese el examen o si lo queréis hacer un poco para ver por dónde van los tiros. Pero sí, aquí lo importante, el PDF y los test en este tema. Sí. De hecho, hay algo que no estamos haciendo mucho. En los foros ha habido bastante debate en la actividad uno. Lo demás, cada tema tiene un hilo abierto. Lo hacemos así por si hay algún tema, sobre todo pensando en el PDF y en el tipo test. Creo que ya están todos muy machacados y muy revisados. Pero si de repente hubiese algo que no entendéis por qué da esa respuesta, o hay alguno, incluso que hay alguna errata, lo que sea o algo que no entendamos, lo podemos poner en el foro. Antes de cada clase siempre os digo si hay algo, ¿eh? Pero si hay algo muy concreto de algún tema de test, por ejemplo, lo podéis poner en el foro también. Así que con esto, mm, yo voy a dejarlo aquí y cogemos fuerzas para el lunes, que va a ser clase importante. Así que eso, que tengáis buen fin de semana y eso. Y nos vemos el lunes mismo. Así que